Bienvenidos audiencia, bienvenidos ponentes. El día de hoy es un honor darles la bienvenida a nuestro miércoles organizacional. Hoy nos reunimos para explorar, conversar y dialogar sobre los métodos innovadores para el abordaje de problemas organizacionales complejos, organizado por el Grupo de Investigación Kabila de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta jornada académica contamos con la participación de nuestros ponentes, el doctor Pulido Cavero. Él es especialista en temas como gestión de cambio organizacional, intervenciones sobre la cultura organizacional y arquitectura organizativa. Asimismo, nos encontramos entusiasmados con nuestro ponente invitado, el doctor Aristeo Santos López, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacado especialista en temas, por ejemplo, como internacionalización de la educación universitaria, convivencia organizacional y políticas educativas. Estamos seguros que este encuentro académico servirá para generar diálogos sobre el avance del conocimiento en la psicología organizacional y el trabajo. Agradecemos su presencia y participación. También los invitamos a colocar en silencio sus dispositivos móviles. Bienvenidos a nuestros miércoles organizacionales. Con ustedes, el doctor Pulido Cavero y luego nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Para mí, me siento muy halagado de que Aristeo está acá y su esposa Marisa también. Con Aristeo tenemos una amistad de algunos años y cuando me dijo que quería venir al Perú, bienvenido Aristeo, y no, el plato fuerte eres tú. Así que te dejo a ti la posta. Como tú bien sabes, hay varias personas que nos están viendo ahí por las redes. Y nada, el auditorio tuyo y el mundo virtual tuyo también. Gracias. Ya. Gracias a todos ustedes. Primero que nada, agradecer la invitación por estar en este espacio maravilloso, por este Perú mágico, por esta gastronomía también que estoy apreciando mucho y por estos colores también que me permiten ver en la geografía mundial, pues cómo estos colores traen trabajo. Ahora, por ejemplo, que estuve en la montaña de 7 colores y cuando esto lo veía en las montañas, la naturaleza, y luego cuando lo vi traducido a los bordados, eran los mismos colores. Entonces, cómo estos hilos de la naturaleza se convirtieron en trabajo y se convirtieron en sustento. Eso ha sido una experiencia maravillosa y sobre todo ver a las llamitas ahí corriendo y cómo a partir de ellas, de este diálogo con la naturaleza, se va formando empleo, se van formando sensibilidades, ¿no? Porque me llamó mucho la atención eso, decir, ¿cómo es que captaron esas yemas, estos colores, este corazón para poderlo tornar en trabajo? Eso se me hizo algo muy lindo porque yo dije, bueno, o sea, lo que estoy viendo y luego lo veo en un textil y dices tú, o sea, yo no tendría con todo lo que la vida urbana me ha dado esa posibilidad. A lo mejor yo ya veo, estoy más familiarizado con el acero y lo veo en el textil, el acero, el plata, el dorado, pero los colores que salen de la naturaleza convertidos en trabajo por estas manos artesanas, pues es algo muy interesante. Y bueno, aparte de este agradecimiento con que hago a ustedes, pues bueno, aquí el doctor Carlos, cuando me dijo, vente, me decía, ahora vas a hablar de esto. Y luego me decía, y ahora le agregas esto, y ahora le agregas esto otro. Entonces yo decía, bueno, y ahora son como que bastantes cosas y yo voy a tratar de llevarlos, ¿no? Sobre todo me llamó la atención esta parte de decir, bueno, ¿cuáles estos métodos de innovación que existen, que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible por métodos de implementación con elementos totalmente nuevos? Y cuando nosotros hablamos de organizaciones complejas, a mí lo primero que se me vino a la mente fue la sociedad en la que nosotros estamos. Y sobre todo en lo que es la administración pública.
sobre todo lo que es la gestión de una ciudad, por ejemplo, la gestión de una convivencia en la sociedad. Y entonces dije, bueno, lo primero serían los métodos innovativos, o lo segundo es las problemáticas organizacionales presentes, ausentes o históricas. Dice, todo ello porque desde siempre la resistencia al cambio siempre ha sido una de las problemáticas más complejas. Todo cambio carga miedos y la incertidumbre de lo que vendrá. Hoy en día el futuro no es posible de prever y se vive al día de forma líquida, amparada en los sistemas de creencias y rituales que terminan siendo a veces más problemáticos que el propio problema. Así, una primera discusión me hacía pensar si lo que es viejo y lo que es nuevo en los problemas organizacionales, tanto que les quita el sueño a los psicólogos y a los otros los mantiene somnolentos en la idea de observar cómo se desbordan y en el otro qué acciones administrativas emprender ante un problema que siempre fue para resolver para ayer. ¿Sí puedes cambiar la lámina? Yo te voy a ir haciendo así. Y entonces, una de las primeras cosas es, yo lo primero que pensé, un problema complejo, la basura. Y la basura que nosotros generamos como sociedad. Y esto parece ser que se volvió ya un problema de orden global. Entonces, por ejemplo, en cualquier organización, si nosotros lo vemos hasta en una oficina, en una administración escolar, por ejemplo, el reemplazo, o sea, si nosotros vemos por ejemplo, esta organización que es la universidad, limpiar una sala cuando sale un grupo y entra, y además son 10 minutos, porque viene ya otro grupo que va a usar la misma sala. No hay posibilidad de reemplazo del personal, porque la capacidad que nosotros tenemos de generar basura es muy grande. Entonces no se dan abasto, solamente limpiando. ¿Y qué ocurre con esto? Cuando nosotros lo vemos en las calles, en nuestro país, por ejemplo, la basura se volvió un problema también terrible, terrible. Y esto, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hoy paso yo y aquí Carlos, dejamos una bolsita. En menos de 10 minutos ya hay 2 bolsitas o 3. Al transcurrir el día, ya hay esto que estamos viendo en la pantalla. Dicen, pues, ¿cómo? Se colocaron letreros, la siguiente, se colocaron letreros se van a aplicar multas, a quien sea sorprendido tirando basura. Y la gente seguía tirando basura. Entonces decían, ¿cómo le hacemos? O sea, ya la punición no es suficiente. Entonces, si le vamos a pagar son $50. Yo no sé si ahorita ya subió el costo de la multa a quien se ha sorprendido. Pero siguen tirando basura. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, ¿qué hacemos? O sea, la punición no es suficiente. El sistema de ambiental no es suficiente. Por ejemplo, con las inundaciones, lo primero que sale a la luz es que la basura invade, o sea, toda esa basura que fue desechada, que inclusive aquí la vi que, en Cusco lo vi que lo consumen, venden las gaseosas, como le llaman ustedes, nosotros les decimos refrescos, pero en bolsitas de plástico, amarradas con un popote. Y entonces la gente va así comiendo y tomando para no llevarse el envase, ¿no? La botella, el vasiliamen de la botella. Entonces en una bolsita de plástico con su amarradita y su popote. ¿Qué hacen cuando terminan? Lo botan. Y esto aparece en todos los lugares, en todas las ciudades, porque el plástico y todo lo demás pues termina tapando los drenajes y hay inundaciones y ya les dicen, por favor no tiren la basura en la calle, por favor no la coloquen ahí, pero tampoco colocan recipientes para que la dejen. Entonces, ¿qué se hizo, Carlos?
dijeron, pues bueno, si aquí existe una madre, que es la madre de todos los mexicanos, pues es la Virgen. Y entonces ahí donde estaba la basura, ahí pusieron un altar, en plena vía pública. En plena vía pública. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues inmediatamente todos los vecinos fueron a lavar, fueron a limpiar, fueron a colocar flores, fueron a colocar veladoras y se acabó ese problema complejo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo abordar problemas, regularmente pensamos en la tecnología, pensamos en, no sé, en estos sistemas de vigilancia con estos drones y cámaras y otra serie de condiciones que cuando nosotros los vemos en esta cuestión de lectura social, porque nosotros somos psicólogos, pues lo económico que es hacer una lectura de la realidad, de qué es lo que le gusta, en qué cree la gente. La gente ya no cree en nada, ¿no? Para comenzar. Y entonces, pues, en esta condición de esta colonización de imágenes, de creencias, pues la Virgen ha sido la solución. Por increíble que parezca, la Virgen ha sido la solución. Y así nosotros vamos a encontrar el país lleno de imágenes de la Virgen por todos lados. Y esto ha traído una solución porque entonces ya hay los guardianes de la esquina. Entonces ya la basurita ya se fue más lejos y cada vez quién sabe por dónde se va, ¿no? Pero el asunto es que se solucionó. Y continúa siendo un problema complejo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? La resistencia al cambio está presente como una barrera que puede ser pasiva o activa. En educación actualmente tenemos la decolonización de lo aprendido. ¿Cómo quitar eso que fue enseñado por siglos? Y ahora se cuestiona cuando los propios formadores obedecen a un raciocinio positivista y el raciocinio actual debe promover la reflexión, la crítica, el análisis y la argumentación, y no se sabe y se desconoce qué brújula andar. La formación de psicólogos en los currículas se desplazan en temas que para actualizarlos se agregan o se quitan temas, objetivos, bibliografía. Cuando se hacen las evaluaciones curriculares, siempre pensando en las competencias, habilitaciones y conocimientos y en las preocupaciones palpitantes en la formación de los profesionales del comportamiento, el saber hacer. Esta idea ha dominado la formación y creo se refleja en las demandas de necesidades sociales, a conocer lo nuevo que está y lo último. ¿Pero qué es lo último? La siguiente. El problema en las organizaciones, algunos se han eliminado o más bien se han sofisticado en sus tratamientos complejos con la aparición de soluciones por medio de protocolos, la siguiente, por medio de protocolos y guías y manuales, candados de seguridad. Y eso es algo interesante, o sea, cuando nosotros vemos la solución de los problemas complejos en las organizaciones, estamos viendo que pareciera ser que la solución es crear sistemas de vigilancia. Protocolos le llaman. Entonces, ahora tenemos que tener protocolos para todo. En las organizaciones actualmente un problema muy fuerte es el género, es el acoso sexual, es la situación de la convivencia, es la situación del intercambio con la tecnología de fotografías, imágenes y cosas como estas, ¿no? Y bueno, y se han tenido que implementar protocolos para actuar en torno a ello, pero siempre en la forma de punir, nunca en la forma de corregir o de reinsertar. Nosotros yo he participado en reuniones colegiadas donde dicen, pasó esto, es un evento, pues hay que expulsar. La solución es expulsar, sacarlo, erradicarlo, matarlo. Pero les digo, bueno, ¿y qué pasa con la situación que nosotros tenemos como psicólogos de reinserción social a este depredador virtual?
¿qué se está haciendo? Porque entonces pareciera ser que sigue siendo, la solución sigue siendo el problema de la escuela del pasado. Lo boletinamos, no le damos la carta de buena conducta y ahora se queda ya en internet. ¿Y cómo lo quitas? Esta persona jamás va a encontrar trabajo. Esta persona va a tener problemas después y por una situación, por un episodio que ocurrió en su vida, que muchas veces no, el proceso, el hecho nunca es aislado. Siempre hay un 50 y un 50%, ¿no? Entonces, pareciera ser que las soluciones de ahora son los protocolos. Pero también a mí me preocupa mucho que nosotros como psicólogos seamos llamados para ser policías. Sí, para inventar un nuevo manual, para hacer un proceso de reclutamiento, de selección, para hacer una capacitación, pero todo en base a protocolos de esto, ¿no? De la observación de la vigilancia. Sin embargo, dicen, parecen enfermedades que se podan y luego regresan con más fuerza, como han sido los programas de reemplazo. Nunca se pensó en el envejecimiento y en las repercusiones que se traían en la infraestructura, presupuesto, planeaciones, etc. Fíjense, es un hecho, cuando nosotros hablamos de estos problemas complejos, así como hoy en día hablamos de la esperanza de vida, ¿qué está ocurriendo en las organizaciones con el envejecimiento? Nunca se pensó y además esto lo vemos en psicología, programas de reemplazo, programas de sucesión y esta capacitación pensando en el futuro. Y lo vemos en las clases y además tenemos horas destinadas hacia ello. ¿Y qué pasó? El destino nos alcanzó. Hoy ya no se habla del empleo vitalicio. Me acuerdo cuando en los 80s, 90s, toda la influencia japonesa de las filosofías de calidad, hay que pensar en el empleo vitalicio. Y ahí se decía, tú entras y te pones la camiseta. Ahora ya no hay camisetas, ahora usamos ombligueras, camisetas ombligueras, porque ya las recortamos. Todo ese pedacito que hablábamos del empleo vitalicio, pues ahora ya aparece, ya la camiseta ya está cortita. Antes la camiseta era un camisetón. Ahora dices, ponte la camiseta, pues ¿cuál? Pues ya la que tengo es una mini camiseta, la ombliguera. Entonces yo digo, oye, ya quien hable de eso está obsoleto. No pensamos en el envejecimiento. Y hoy a las empresas les está costando muy caro el pensar qué haces con esta gente que se está quedando y que no se quiere ir. Porque no hay condiciones, vida afuera, que te permita decir, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después? Entonces, si nosotros lo vemos en esta cuestión, el envejecimiento hoy se trata, en la psicología del trabajo estamos viendo qué vamos a hacer con la jubilación, con la aposentadoría, que es lo que trabaja nuestro amigo Zanelli, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo y qué es lo que la empresa va a hacer con estos extrabajadores? O sea, este es un problema complejo. No solamente qué es lo que vas a hacer con los que están ingresando y qué futuro les estás tú ofreciendo, sino también los que están adentro, cuál es la calidad de vida que les vas a dar en el trabajo. Y ahora tenemos que pensar en los riesgos psicosociales que también no los estamos atendiendo. ¿Cuál es la salud mental del trabajador? Y ahora también, ¿qué está pasando con los que se están jubilando? Porque se están muriendo. Nosotros tenemos actualmente el problema en la Facultad de Psicología de ex profesores que se jubilan hoy y se mueren mañana. No terminan ni siquiera de hacer el trámite para recibir su pensión. Eso es un sentido de alerta que nos está diciendo qué es lo que está ocurriendo. Y ese es un problema complejo. O sea, nosotros somos los psicólogos, los humanos. Hay un departamento de recursos humanos.
más que humanos, son bien tiranos, son mala onda. Yo todos los departamentos de recursos humanos que conozco son verdaderamente mala onda, o sea, sí, entonces yo digo, bueno, como psicólogos, si nosotros tenemos un discurso humanista, entonces, ¿qué estamos haciendo en esa parte? Ese es un problema complejo. Y entonces la innovación, ¿cuál es? Algunas empresas como Bosch, como Chrysler, Nestlé, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Cumples 25 años, a la calle. A la calle. Tendrás hijos, tendrás familia, tendrás esposa, tendrás lo que quieras. A la calle, porque ya eres muy caro. Si te dejo más tiempo, vas a ser muy caro. Entonces, a la calle. Entonces yo me pregunto eso es algo complejo. ¿Qué está pasando con nosotros como humanos y con nuestra sensibilidad? Y entonces a partir de ahí, pues algo que les digo es, por ejemplo esta empresa, la que hace el Prozac, Pfizer, es Pfizer, ¿no? Pfizer. Uh-huh. Ella descubrió el envejecimiento, o sea, tenían un problema. Perdón, los estacionamientos, los vehículos con los que los trabajadores llegan a la empresa. Ya no hay lugar porque todo el mundo tiene carro. Antiguamente quienes tenían carro eran pues los que tenían un poder más adquisitivo más fuerte. Hoy en día, con toda esta posibilidad que la industria mecánica ofertó, tenemos los automóviles en todas las gamas. Inclusive hasta la propia BMW y lo que ustedes quieran de estas empresas que fabrican automóviles de lujo, como usted comprenderá. Uh-huh. Aquí nosotros vemos que también han creado su gama de vehículos económicos. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los trabajadores llegan atrasados además, rayando y buscando un lugar donde estacionarse. Y muchas veces estacionan hasta en lugares de los discapacitados. Hoy es un problema en las organizaciones que se respeten los lugares. Pensando en la inclusión, la gente no respeta los lugares que son para grupos vulnerables. O sea, y no les estoy hablando de grandes problemas de que tenemos que crear un carro con tecnología híbrida y eléctrico. No. Estoy hablando de problemas que tienen que ver con comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Se comenzó a dar cuenta la Pfizer de que tenía problemas de estacionamiento y entonces rastreando de dónde venía el problema eran lo que se veía evidente eran los carros. No hay lugar para todos. Pero decían, pero hace algunos años no pasaba eso. Entonces comenzaron a identificar que en realidad los trabajadores, y ahí se dieron cuenta del envejecimiento, que los trabajadores viejos los llevaba la esposa o el hijo. Entonces ellos no entraban con carro. Quienes entraban con carro eran todos los nuevos, porque los viejos iban por ellos o se iban caminando. Entonces observen ustedes, un problema cómo es identificado. No era el problema de falta de estacionamiento, y yo les puedo apostar, porque además también existen otras organizaciones donde han creado verdaderos edificios solo para estacionamientos y no se soluciona el problema. Crearon, por ejemplo, programas de, no sé cómo les llaman aquí, en México les llamamos RIDE, en otros le dicen así, en otros es de carona, en Brasil es de carona, que tú vas y llevas a otro, pasas por alguien, no sé cómo se dice así, porque alguien está haciendo así, como me llevas. Ah, ok. Aventón. Un aventón. Entonces, dando aventones. Y entonces crearon un programa de aventones
pero tenías que entrar y salir. O sea, si entraron 2 o 3, o sea, 2 ya valía un punto, 3 ya valía porque se cobra por el estacionamiento. Entonces la gente les valía, decían, pues pago. Pero no, la cosa era, entraban 3, tenían que salir 3. Con el fin de disminuir el flujo vehicular en el estacionamiento. No funciona. No funciona. Porque la situación es, ¿cómo controlas el comportamiento humano? ¿Cómo controlas toda la cultura que está presente en ciertos lugares donde el transporte público es antihigiénico y es inseguro? Te pueden robar. Y la cantidad de robos es impresionante. Entonces la gente prefiere pagar, pero ir en su carro. Entonces también ante ese tipo de situaciones, ¿cómo lo disminuyes? Porque, o sea, tienes que darle el aventón. Y aventón implica eso. Pero bueno, por eso quiero decirles que esto es algo complejo, ¿no? Y entonces, el verdadero problema es la sobrepoblación de automóviles y también los altos costos en la contaminación que no han sido solucionados. O sea, como gran problema complejo. Ya otros temas han invernado y están presentes, como es la rotación de personal. En esta idea de lo descartable, la mano de obra es barata y ya nadie es indispensable. Se ha agudizado la falta de personal calificado. Eso es algo también interesante, que también creo que son los costos del neoliberalismo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Tenemos una gran oferta de mano de obra. O sea, cuando hace un tiempo, inclusive yo me acuerdo, se hablaba de la sociedad en riesgo, de Beck. Se hablaba del fin del trabajo. Y así aparecía, ¿no? La literatura, nosotros lo vimos, el fin del trabajo. Dijimos, pues, se va a acabar el trabajo. No, yo lo que veo es que el trabajo ha aumentado. Y hay muchísimo trabajo, pero lo que está es mal pagado. Es mal pagado el trabajo. O sea, quieren trabajo esclavo, quieren trabajo gratuito, quieren trabajo pues gratis, que pagues, inclusive que pagues por trabajar. Inclusive yo lo veo ahora cuando en esta cuestión de rotación de personal, porque yo lo veía en las clases de psicología, ¿no? Es un problema fuerte, la gente no me dura. Yo inclusive a mí me tocó hace más de 40 años, cuando trabajaba yo en las empresas, veía yo o sea, tenía que contratar a 40, se me iban 30. O sea, entonces comencé a crear una identificación solamente viendo los ojos. O sea, porque a mí me dijeron hay que hacer una entrevista y el rapport y todas esas cosas, o sea, bien buena onda. Pero el asunto es, ¿cómo le hago? O sea, se me van 30. Pero al otro día yo tengo 60. Entonces, simple y sencillamente era como con luces, ¿no? Con luces altas, luces bajas. Veía que había una lucecita en la persona. Dije, me sirve. Pasa porque, o sea, toda esa idea teórica que decían de la entrevista de trabajo y de no sé qué, y que ve el lenguaje corporal y las palabras clave y la entrevista espejo y todo eso, urge. Y luego me tocó trabajar en un supermercado, reclutando personal. No se pueden ustedes imaginar lo difícil que es contratar a alguien para el área de pescados y mariscos. Pareciera ser la cosa más simple. Un especialista en pescados y mariscos. Porque ellos tienen su propio negocio. Les deja más, trabajan a sus horas, ellos no tienen intermediarios, no tienen nada. Ahora el de carnes era peor, porque ellos tienen sus carnicerías, sus propios tiempos, sus propias rutinas, su propia administración. Entonces decía yo, no es posible esto que pareciera ser tan simple, porque a mí no me dijeron que la cosa iba a ser así, a mí me dijeron que la gente ponía, tú sacabas, salías, colocabas tu letrero, tu flyer. En aquella época se hacía volantes, tus carteles, ahora es flyers.
para repartir. Y ahora el psicólogo también repartiendo volante. Hoy te toca volantear. Dentro de tu perfil tienes que salir a volantear. A mí me dijeron que iba a estar en la oficina, todo de corbata, todo bacana y pues nada, pues a la calle a volantear. Hoy está incluido en eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo en mis tiempos de estudiante que uno luchaba por las prácticas profesionales y estas prácticas profesionales pues iban en función de esto, ¿no? A las grandes empresas. Y bueno, y un problema que había que atender es la rotación de personal. Y entonces veíamos nosotros aquí que la cuestión es que esto es algo que no se ha acabado. Yo pensé, uno desde la burbuja de la universidad, que ahora teníamos que estar ya hablando en los proyectos de los riesgos psicosociales y quién sabe en otras cosas más, cuando este es un problema emergente, urgente además. No, hay mucha gente afuera y pocos espacios. Y entonces la gente se va también porque dice, no me conviene. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra ciudad donde nosotros vivimos, que controla el 30% de las empresas porque están periférica a la Ciudad de México, entonces ahí está la Chrysler, la Nissan, la Volkswagen, la Mercedes-Benz, la no sé qué. O sea, tenemos de industria farmacéutica, la Nor Suiza, lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay mucha gente, pero que viene del campo. Entonces prefiere en la temporada ir a hacer su cultivo que trabajar en una empresa. Y entonces el problema de la rotación de personal no se ha acabado. Pensamos que era algo superado, pero no. Continúa. Y continúa muy fuerte exactamente por todo esto, ¿no? Y además, cuando esta gente acepta trabajar, es solamente por el beneficio del resguardo y la atención sanitaria. Y esto, lógicamente, que esta seguridad médica, pues es cara, ¿no? Y la salud se ha vuelto algo, dijéramos, privilegiado y muy caro. Entonces, la gente muchas veces prefiere trabajar en el lugar que lo enferma para que después tenga derecho a la atención, porque de todos modos se va a enfermar afuera. Entonces, que cuando menos que donde se enferma, pues le paguen el servicio médico, ¿no? El personal del campo ya está en la ciudad, con su migración ha traído más problemas, no solo a los locales, sino también entre los propios forasteros. Fíjense que antes se pensaba que el campo iba a tardar en llegar a la ciudad. Hoy el campo ya está en la ciudad. Y lógicamente que esto lo diría Boaventura de Sousa Santos, a mayor rezagos de desigualdad social, también mayor desigualdad cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas gentes también llegan con un bajo capital para insertarse a un mercado organizacional donde se tiene que dar una etiqueta de trabajo. Y esta etiqueta de trabajo no la poseen. Y eso están llegando inclusive hasta las propias universidades, ¿sí? Porque gente que viene, que salió, pero así, salió del campo, por ejemplo, las normales, en los trabajadores de la educación, normales de escuelas rurales, que vivían allí en la sierra, pero así metido. De un día para otro caen en una ciudad periférica. Pero además una ciudad periférica envuelta en el terror, envuelta en la violencia, envuelta en la marginalidad. Entonces, de un día para otro se hacen urbanos, pero sin tener el capital cultural también para educar, también para insertarse en estas condiciones de apoyo, ¿no? Entonces, es un problema muy fuerte si nosotros lo vemos en esta idea de egreso de las instituciones educativas formadoras y inserción laboral, porque no tienen, o sea, entraron y están en una ciudad, pero no tienen todas las condiciones que inclusive deberían de tener para educar, o sea, no poseen el perfil y están actuando como profesores.
Porque la cosa no nada más es dar clase, o sea, dar un tema, sino la cosa es cuál es todo tu capital social, cultural que tú traes en torno a ello, ¿no? Hoy la avalancha de extranjeros que vienen huyendo de guerras o en bloque de caravanas en tránsito por el país cruzan todo Centroamérica y se enfrentan a la selva mexicana, con nativos y flechas y con la barbarie que los conducirá como país hermanos hacia los Estados Unidos, y eso es lo que consigan sobre ellos. O sea, si nosotros lo viéramos ahora actualmente, un problema complejo que también no se veía asociado con el trabajo es la migración. Pero esta migración de bajo escalón. Entonces, están cruzando en caravanas nuestro país y muchos se están quedando. Pero además los que consigan pasar, porque cruzar la República Mexicana no es algo fácil. La cultura mexicana es bien especial en ese sentido para la recepción. Y entonces son migrantes que no poseen ninguna escolaridad, que vienen huyendo de las condiciones de su país y que el trabajo que consiguen es de ambulantes. Son vendedores ambulantes en la calle, son trabajadores informales, son los esclavos del capitalismo. Y entonces a partir de aquí nosotros vamos a encontrar cómo esta realidad pues nos atrapa y nos hace pensar también qué es lo que se puede hacer. Mucha gente que inclusive tiene formación, dijéramos, educativa, universitaria, pero que tiene que insertarse en los trabajos informales. Y entonces eso es un problema muy fuerte también si nosotros lo viéramos en esta condición. O sea, trabajo hay, pero pues simple y sencillamente no es, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí yo me motivo y bueno. Entonces, dice, los problemas para las organizaciones públicas traen problemas de comportamiento donde la innovación es primitiva. Los detectores son el color de piel, el lenguaje corporal, el acento al hablar, la confiscación de bienes y pago con cuerpo. La innovación a estos problemas ha sido combatiendo las inspecciones con escáner de laboratorios, lectura digital y pupilar, lectura facial, lectura de pasaporte electrónico, bandas de seguridad, de equipaje que se agilizan administrativamente, mojándose las manos o con deportación. Han habido soluciones creativas como la identificación de seguridad por medio de las máscaras similares a las de la pandemia, más para identificar mecanismos de espionaje y artefactos y metales. El campo de seguridad ha sido el más innovador. Secuencias de registros, ladrillos antibalas, que eso también, fíjense, cuando nosotros lo viéramos en esta cuestión de cuál es la innovación a estos problemas complejos de la sociedad, yo aquí me pregunto, porque somos de los inventos tecnológicos, ladrillos para construir casas antibalas. Y pregunto, ¿esa es una solución innovadora? Pues claro que es innovadora, pero si nosotros lo viéramos en una realidad social, pues ¿en qué mundo estamos viviendo? Que tenemos que construir viviendas antibalas. Una innovación en los protocolos es que ahora hay que hacer también simulacros para balaceras. Esa es la innovación. Entonces de repente escuchamos afuera una balacera, órale. O el tsunami, ¿no? Porque es una situación de un fenómeno natural. Nosotros tenemos terremotos. Hay simulacros de terremotos y las empresas también han tenido que incorporar estas condiciones. Pero ¿qué pasa? Es un simulacro. Pues ahí va. Mascando su chicle, agarrando su café, y van bajando las escaleras. Pero cuando viene en serio, porque si ha venido en serio, ahí ya no saben ni qué hacer, ¿no? Ni la Virgen de Guadalupe los ampara. Entonces, la situación es esa. O sea, si nosotros lo vemos, los problemas complejos de las organizaciones tienen que ver mucho con nuestra cultura. Y yo creo que aquí es donde nosotros tendríamos que ver pues más elementos. Traía otras cosas para presentarla con ustedes, pero aquí ya me están apurando. Pero lo más importante yo creo que es
cómo nosotros tenemos hoy en día que estar alertas a la naturaleza y al cambio climático. Yo creo que esos van a ser las principales innovaciones que se van a ver en este medio que estamos actualmente viviendo, ¿no? Eh, Nuestras organizaciones tendrán que pensar en ello, ¿no? Está faltando agua. Muchas organizaciones se están moviendo del lugar en nuestro país porque no hay agua. Por ejemplo, en México se habla de que el próximo mes, no sé si el 6 o el 26, se habla de día cero, que no va a haber agua en todo el país. De ese nivel estamos hablando. ¿Y quiénes tienen ahorita el agua? Pues las empresas. Y la que más consume agua son las empresas, la Nestlé, por ejemplo, la Coca-Cola. Entonces, algo está pasando y la población se está quedando sin agua. La población se está quedando sin agua. Nosotros mismos en nuestra propia casa donde vivimos, tenemos que comprar pipas de agua a más de 20 años. Y hay lugares donde compras una pipa cada semana. Y hay gente que tiene empresas, restaurantes, sobre todo esto, que compra una pipa diaria. ¿Qué es una pipa? Pipa es un contenedor de agua, un camión. Ah. Un camión es una pipa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas están viendo que, o sea, ¿cuál es cuál es la innovación aquí? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la innovación que nosotros tenemos que hacer como empresa, como organización, como psicólogos, en la idea de decir, no hay agua, no hay agua, o sea, pónganse listos porque no hay agua. Tú levantaste la mano. Sí, hay gente que prefiere, a eso hemos llegado, o sea, hemos cambiado ya el comportamiento porque el consumo nos ha tomado y prefieren tomar un refresco, una gaseosa, que tomar agua. A mí me encanta la Fanta, entonces estoy viciado en Fanta. Entonces, pero el asunto es ese, pero hay otros que están viciados en Pepsi Cola, en Coca-Cola y quién sabe en cuántas más, ¿no? Cosas. Entonces, el asunto es qué hacer ante esta situación. Por ejemplo, en México hay escuelas, por ejemplo, nosotros la Facultad de Psicología, hay un día que no se va a clases, que son obligados a hacer en línea, porque no hay agua. No hay agua en las instalaciones universitarias. Y ha tenido que modificar la manera de trabajar, porque no hay agua. Y se está haciendo en línea. Entonces, ese es un vaticinio para ustedes. Yo, por ejemplo, yo ya lo tengo incorporado desde México. Estoy en el hotel, pero no porque haya agua en el hotel. Voy a bañarme y dejando que el agua corra. Me enjabono, cierro. Voy a tomar baño, otra vez abro. Porque tienes que ser consciente de, o sea, no porque yo le esté pagando y porque aquí haya, al rato me van a demandar los peruanos. Viniste pocos días y ve cuánta agua te echaste. Entonces, pero el asunto es ese. Yo creo que hoy en día, cuando hablamos nosotros de organizaciones, tenemos que pensar que todo va a estar articulado con la naturaleza. Muchas gracias. Traigo más, tengo más. O sea, tú me dices. ¿Qué te parece si abordamos las preguntas Sí. y nos das todo, Sí. Todo. Sí. A ver, bueno, muchas gracias a las personas que han estado viniendo. Creo que hay un problema de batería. ¿Y qué les parece si abrimos un espacio para diálogo? Posible que lo estemos mirando
la tranquilidad o la paz social, estamos construyendo cómo blindarnos más. Entonces ese es un tema bien patológico, algo así. Creo que nos compete a nosotros. También son muy parecidos a nuestra, ¿no? Oro y la plata tenía que llegar pues a México, a Acapulco, luego vía terrestre a Veracruz y de Veracruz tenía que ir pues a la península ibérica, ¿no? O si no también de Acapulco iba a las Filipinas y viceversa, ¿no? Entonces, como dice Carlos, esa comunicación incluso se daba a nivel del estrato político en la época virreinal, ¿no? En muchos virreyes de Nueva España, del virreinato de la Nueva España, venían a jubilarse aquí al Perú. Por eso es que esas artes políticas, sabemos pues que actualmente las relaciones diplomáticas entre México y Perú están en, vamos a decir, en un stand-by, ¿no? Por toda la situación que han habido entre las máximas autoridades, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es de que este tema que usted ha planteado sobre el trabajo precario, tuve la oportunidad también de estar en su país, es tal cual lo vemos aquí en el Perú, ¿no? O sea, con ese cuento del voluntariado, muchas veces aquí se explota a los jóvenes, ¿no? O sea, no sé, en México también, ¿no? Entonces, claro, el servicio social, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que explotan a los jóvenes especialmente y los jóvenes más bien tienen que asumir sus derechos, ¿no? Aquí en el Perú, en el año 2015, se quiso de alguna forma aprobar la denominada ley del trabajo juvenil, aquí en Perú se llamaba la ley Pulpín, ¿no? Por lo joven, Pulpín por lo joven, ¿no? Pero esos años los jóvenes salieron a protestar por sus derechos, ¿no? Laborales también, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál es la realidad de los jóvenes allá en México actualmente, ¿no? Quisiera que nos comentara, porque todos sabemos que en América Latina demográficamente los jóvenes representan cerca del 50, el 60% de la población, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes están yendo a los países, entre comillas, desarrollados, porque allá la tasa de natalidad más bien está en descenso. Quisiera que nos diera una opinión sobre la problemática juvenil, del trabajo juvenil, ¿no? El más grande debe tener 34 y el menor debe tener 14. Entonces, una de las cosas que estamos nosotros observando es que hay una lucha muy fuerte por el trabajo, porque por un lado los viejos están siendo utilizados, dándoles trabajo, entre comillas, empaquetando en los supermercados. Son los que te ayudan para guardar tus bolsas, sus compras en bolsas y tú les dejas una propina. Es una forma de trabajo que se ha incorporado a los más viejos, a los adultos mayores. Ya los más jóvenes, un fenómeno que está ocurriendo allá es que los más jóvenes, primero que nada, ya no creen en el trabajo, en la idea de, a no ser que pertenezcan a un cierto segmento social, porque los padres les han dado una serie de condiciones que hoy estos jóvenes hablan inglés. Yo creo que en ese sentido, esta mano de obra
se ha modificado. Hablan inglés, a diferencia de los otros. Si no les gusta el trabajo, lo dejan. Están 2, 3 meses y si no, ¿por qué lo dejaste? Te pagaban bien, te pagaban bien. No me gustó. Y lo dejan. Con una facilidad, estos jóvenes están dejando los empleos. Y eso es algo preocupante porque no, en esta idea, esto lo diría Bauman, ¿no? Este amor líquido al trabajo con el que nosotros fuimos creados, hoy en día ellos están más bien en su propio hedonismo, su propio placer. Entonces, y también, yo creo que también la lectura social que ellos hacen, en el sentido de que no hay prestaciones, ya no hay jubilación en México, ya no hay. O sea, esta generación Z nació sin derecho a la jubilación. O sea, desde que nació alguien tiene que ahorrar por él. Alguien tiene que ahorrar. No hay jubilación para los Z. No hay jubilación. Entonces, esto significa también que si no consiguen un espacio donde ellos tengan, aunque sea poco, garantía de una seguridad social con respecto a sistemas médicos, acceso a un crédito para una casa, para comprar un automóvil, pues, ¿qué es lo que han hecho ahora? Nosotros vemos la cantidad de jóvenes viajando, muchos jóvenes viajando, porque lo poco que ganan se lo gastan en viajes. Y también otro fenómeno que ocurre, que está muy fuerte en México, es la narcovocación. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso tiene que ver porque a lo mejor nuestros padres tardaron 50 años en tener una casa. Y entonces ellos prefieren tener un auto último modelo, ropas de marca, una compañera o compañero, que puedan tenerlo, comprándolo, por supuesto, en este sistema buchón, que se llama buchón, que sería la cultura narco que viene por medio de la televisión, que son estas mujeres con las ropas muy ajustadas, segunda piel, que no pueden ni caminar, el oro así colgando así las cadenas de oro. Sí, esta onda reggaetonera y todo eso, y que forma parte del ideal de consumo. Y se les llama buchonas o buchón porque consumen bucanas. Entonces, la cultura buchona. ¿Qué es bucana? El whisky. Ah, ok. Un whisky. Entonces, buchona. Entonces, les llama buchonas o buchones. Y son aquellos que van a tener ese perfil. Tú lo ves y dices, es una buchona. Porque hay todo un perfil de cómo se visten, el pelo lacio, el silicón. Esos son los jóvenes, están preocupados por el silicón, están preocupados por los labios hinchados, están preocupados por esta cuestión, pero que además inclusive han modificado las relaciones, en el sentido de que hoy en día dicen, no estoy buscando novio, estoy buscando un patrocinador. Entonces, en esta idea, esa es, o sea, el nivel aspiracional. Entonces, inclusive se han hecho estudios de género de mujeres que son muertas por andar con estos hombres. Cuando se ponen a investigar, bueno, ¿y por qué murió fulanita así con este tipo de perfil? Es por andar coqueteando con los narcos. Entonces, esta es una cuestión que les permite, por ejemplo, salir, disfrutar o sea, no lo van a tener, pero entonces prefieren tener esas cosas muriendo a lo mejor con 35, 37 años, pero lo tuvieron. Y entonces, en esta cuestión de trabajo, pues estamos viendo que, pues que hay bastante, sobre todo, se va a diferenciar mucho la formación que se obtenga de una escuela pública a una escuela privada. En México sí es marcado los perfiles que se construyen. Entonces, hay un perfil que construye obediencia,
y hay otro perfil que construye liderazgo y mando. Entonces, esto asociado con otros elementos de orden cultural que ya provengan de su familia, pues les va a ayudar. Y no hay que perder otra cosa, que nosotros estamos en un país racista y clasista. Entonces, se han hecho estudios donde los blancos, los jóvenes blancos van a tener mejores condiciones laborales que los más oscuros. Entonces, eso es otra realidad y ya está probado por estudios. Entonces, esta es una de las cosas bien, bien complejas, ¿no? De cómo de colonizar esta forma de pensamiento en función del trabajo. Doctor, habla del término cultura. Todos sabemos que México, vamos a decir, fue el primero que en la región latinoamericana que firma los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá. Ya a más de 30 años, 35 años de la firma de estos TLCs, empezando por México, ¿cuál sería su balance, ¿no? ¿O qué relación podría tener esa nueva cultura? Habló del neoliberalismo, por lo tanto, esa cultura del neoliberalismo, ¿de qué manera se relaciona con todos estos problemas que usted ha descrito el día de hoy? Para bien o para mal, ¿no? Porque obviamente en economía todo dogma, o toda posición, o toda construcción, o toda teoría económica beneficia a algunos, perjudica a otros, porque ese es el principio de la economía, ¿no? Unos Sí. ganan, otros pierden, dependiendo del modelo económico. Pues yo aquí, iría un poco en esta cuestión que plantea el de la era del vacío, Lipovetsky. Esta sociedad del vacío ha traído un consumo, y con el consumo yo lo asociaría también con Bauman, ¿no? Nos ha vuelto una sociedad de lo efímero. Entonces, hay abundancia de productos. O sea, nosotros tenemos a nuestro alcance en supermercado y todos, desde el supermercado más de pueblo hasta un supermercado de corte gourmet, todos tienen productos de todas partes del mundo. Y aquel supermercado pobre, de la colonia más pobre, marginal, tiene un chocolate dinamarqués, tiene un aceite quién sabe de dónde, y bueno, y ha traído la posibilidad de que se democratice el consumo. Entonces yo creo que en ese sentido, antes las personas tenían que viajar, solo una clase privilegiada tenía acceso al caviar, al champán y a una serie de cosas. Hoy lo tienen cerca, pero no lo consumen. O sea, está cerca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Nos ha traído, nos ha puesto en la vitrina todo, pero también ha creado desigualdades sociales. Entonces, los puentes que hay en esa sociedad de consumo, lo que ha traído también en ese tratado de libre comercio es, sí hay que consumir marcas, pero entonces vas y te compras el que no puede en las pacas. Sí, no sé si se llama así pacas aquí, que son ropa usada. Entonces, sí tienen marcas, por supuesto que tienen marcas, por supuesto que tienen ropa importada, pero usada. Se han liberado los mercados también en la pobreza de ropa usada. A ver, ¿sí? Me gustaría hacer otra reflexión a través de preguntas. Resgatando a primeira pergunta em um pensamento sociológico, não vinculado aqui com a psicologia, porque nada pode ser visto sem um contexto, tudo está contextualizado. A questão de o quanto implica tu visão de mundo moderna e pós-moderna. O jovem, frente ao trabalho atual, sabe que o futuro pode não existir. Aqui é uma ruptura de paradigma frente à vida. O paradigma moderno tem sonhos e dentro da modernidade
está incluso o projeto de educação, de escola, de universidade. Então, este desencantamento, ele vem com um novo paradigma de como miro e interpreto a vida, que é o que chamamos de pensamento pós-moderno. E aqui entra essa cultura que o doutor coloca e me hace pensar, de que, para o jovem, o mesmo trabalho já não existe, porque isso obedece a um paradigma moderno. Como eu não tenho futuro e não posso garantizar que vou ter um futuro, eu vivo a vida como dá hoje. E dentro desta questão do sistema capitalista neoliberal, essa questão de como o consumo permeia as relações com o mundo e com o outro, me hace pensar que vale a pena viver a hora e full. Então, entra tudo que pode ser ilícito, pero que eu posso ter, não importa se amanhã terminou a vida. Sim? E assim vai com todas as relações. Então, aquele pensamento anterior, que eu ia ter um trabalho que provavelmente me daria estabilidade, que nele eu ganharia meu dinheiro, que me quedaria por anos, se dilui, se volve líquido, porque é aqui e agora, com o que puedo. E aqui também me hace pensar, vamos dizer assim, em los grupos que podem mais, os grupos que podem menos, também nas culturas, nas subculturas, pero um dos eixos que aqui se permeia é essa pós-modernidade como pensamento, o sistema capitalista com neoliberalismo, que vai te dando uma nova cosmovisão. O que vale a pena é Eloy. E resgatando sua outra pergunta, de como se vê, então, dentro deste neoliberalismo, existem muitos autores dentro também da psicologia que abordam o neo-sujeito. Neo-sujeito, esse é o conceito, neo-sujeito, que nasce precisamente dessa relação com o neoliberalismo. Como é em el trabalho o neo-sujeito? É que tem que valer-se por si. Por quê? Por detrás do neoliberalismo é assim, se tu não tens trabalho, é tu culpa. Porque esse sistema hace com que todas as instituições se alejem. Se vocês escutavam falar, assim como quizás quase 2 décadas, depende de cada país, que o Estado está se quedando, vamos dizer, com uma lejania de suas responsabilidades sociais, agora, em el mundo, em la vida, todos nós outros nos relacionamos assim. Eu tenho que valer-me por mim mesmo. Então, um trabalho coletivo, um trabalho que eu posso pensar em el próximo, o que podemos fazer juntos, já não existe. E por isso mesmo que é muito fácil escutarmos o discurso de que se tu não tens trabalho, é problema tuyo, sim? Porque isso é uma filosofia que está implícita. A questão do egoísmo, hedonismo, sim? Toda essa parte de valer-se por si. Por quê? Porque todas as instituições e o próprio Estado se alejam. Então, tipo, não tenho nada mais que ver com o cidadão, com a comunidade, com o jovem, com o trabalho, porque cada um tem que valer-se por si mesmo. Neo-sujeito. E vem de toda essa relação do consumo, da explotação,
de que tu tens que hacerte cargo e já não existe esta parte humana e de relações e possibilidade de trabalhar-se coletivamente. Acá tenemos se abre el diálogo, el conversatorio que Sí, tenemos. nomás un detalle, Oscar está sudando frío, porque dice que tenemos que acabar en 10 minutos. Yo les planteo lo siguiente. He acordado con eh, y Isa que nos acompañen en la clase. Y ahí va a haber un diálogo libre, esa es la mecánica, diálogo libre. Entonces, los que quieran participar a las 2:30 para darnos un tiempo para almorzar. Profesor, Pero, ¿le parece que dejamos esta pregunta? Sí, por favor. Con esto creo que esa Bueno, a mí me interesó bastante el tema de los problemas del agua en México y cómo es un ejemplo en realidad de las externalidades negativas que generan las empresas y el aparato estatal también, ¿no? Con esta desidia de actuación. Usted mencionaba, ¿no? Que habían algunas soluciones por parte del sector privado, ¿no? Para dar seguridad. Y esto me llevó a pensar que en realidad las soluciones van más por el lado capitalista para ganar dinero, para resolver de manera inmediata las consecuencias, más no las causas. Entonces, en México, ¿cómo se está viendo este tema de la situación social? Porque obviamente cuando hay muchos problemas, la masa, la población va a intentar alzarse o están buscando algún tipo de revolución tal vez. ¿Cómo está ese aspecto social en México? Esto es interesante. Tiene que ver con cómo se ha infiltrado el sistema capitalista en nosotros mismos. La culpa es tuya, querido. ¿Por qué no hiciste cisterna? ¿Por qué no hiciste cisterna cuando construiste tu casa? Todas las casas deben tener cisterna. Entonces, ¿no lo pensaste? Te jodes. La culpa es tuya. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se nos ha transferido esa responsabilidad y entonces, ¿qué es lo que pasa? El mecanismo que se ha tomado es de la división, como siempre. La división, entonces tú ves a lo que los grupos, por ejemplo, de nosotros vivimos, ellos son dueños, el pueblo es dueño del agua, porque baja del volcán, nosotros vivimos al lado de un volcán. Entonces, el agua, cuando el pueblo se asentó, el agua quedó como propietarios el pueblo. Solo que los delegados municipales, porque no llega todavía a un nivel de administración de un presidente municipal o un alcalde, sino que es un delegado. Pues cada delegado que ponen, pues renueva su contrato con la Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no tiene agua. Pero además, ¿qué ocurrió? Que nadie nunca en su planeación construyó reservas de agua. Y entonces está siendo un problema fuerte, inclusive hasta para la industria inmobiliaria, vender casas porque no tienen cisterna. Tienen solamente les llaman allá tinacos, que son pequeños reservatorios, pero que duran 2 días. Entonces se volvió todo caótico porque yo creo que lo que está comenzando a crear esto es una paralización. Sí, ya hay movimientos sociales que se están organizando en forma se están sublevando, esa es la palabra, se están saliendo del huacal, dirían en México. Las gallinas están saliendo del huacal. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es contenerlos. Ya hay linchamientos que están ocurriendo exactamente porque es la forma de organizarse del pueblo, ¿no? Creo que esta es una forma que tiene que ver, inclusive Marta de la Lama lo explica en su libro Dolor y Política, que habla de un triángulo donde por un lado están los investigadores, los académicos,
por otro lado está la sociedad y por otro lado están los políticos. Y en este triángulo, mientras no se unan, no se formen esto, pues los movimientos sociales todavía van a ser muy invadidos de barbarie. O sea, salen a la calle y depredan los edificios públicos, los monumentos y colocan ahí sus exigencias en la calle, pero no se ha pasado a una política pública, porque no se sabe, o sea, ¿sabes qué ocurre? Que la escuela no forma ciudadanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no conseguimos pasar el siguiente paso, que es organizarnos. Si nosotros nos organizáramos, conseguiríamos muchas cosas. Esto está ocurriendo levemente con las mujeres. Ellas se están organizando. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo también? Ellas aprendieron el modelo macho. Entonces, ¿qué pasa? Salen a la calle rompiendo todo lo que pueden, ¿no? Y salen ahí en los movimientos feministas para lograr visibilidad. Pero no hay un proceso todavía civilizado de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, esto nos está regresando a nosotros, inclusive aquí en las universidades, cuál es nuestro verdadero fin, y es, además de antes de formarlos profesionales, es formarlos como ciudadanos de la ciudad, y no lo hemos hecho, porque entonces la gente tiene miedo, porque además eso tendría que revisarse el currículum. ¿Qué es lo que está pasando en el proceso de formación, argumentación, reflexión, análisis, crítica? Las instituciones les tienen miedo a ese tipo de estudiantes. Un estudiante que piensa es un estudiante peligroso. Ahora, los gobiernos no le tienen miedo al pobre, le tienen miedo al pobre que piensa. Sí, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si este gran segmento de la sociedad pensara, no estaría dividido. Yo me acabo de enterar porque no sabía. Yo pensaba cuando hablaban del pueblo inca, dije, pues yo pensé que eran todos. No, los incas eran los que estaban en la puntita. Aquí abajo estaba el pueblo. En esa pirámide que me la enseñaron, yo decía, no, pues todos son incas. No, todos eran incas. Entonces habría que revisar en su árbol genealógico en dónde estaban, porque desde ahí vienen, ¿no? Todos esos rezagos de silencio. Qué buena frase. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en este rezago de silencio hasta las 2:30 que nos volvemos y almorzamos. Le damos el espacio libre. Oscar va a estar tranquilo. Y bueno, agradecer un aplauso a Aristeo, por favor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos a las 2:30.